Bueno, el tema del deseo sexual inhibido, hipoactivo, como ustedes quieran, el término que ustedes deseen que sea mejor para ustedes. Bueno, que había prometido que iba a hablar sobre el deseo sexual bajo, deseo sexual inhibido, deseo sexual hipoactivo. Son términos que se usan para definir la falta o la pérdida en alguna medida del deseo sexual. Si bien no toda falta, no toda ausencia o no toda pérdida del deseo sexual significa que haya problema en la mujer o en el hombre, digamos, problema entendido como disfunción sexual, ¿no? No como una problemática o algo que sea grave, sino como algo que genera malestar, malestar emocional en uno mismo o en la pareja. Porque cuando uno tiene una situación que está afectando la sexualidad, es muy probable que esto también cause un malestar emocional que llegue incluso a uno a cuestionarse y a preocuparse buscando cuáles son las causas, los motivos de qué es lo que está pasando. Esto es súper importante que vamos a partir de ahí. Que no todo, entonces lo primero que vamos a definir es que no toda ausencia o no toda disminución, no toda pérdida del deseo sexual significa que haya un problema que haya que tratar. Porque si bien vamos a tener en cuenta para partir que es importante que sepamos o que analicemos cuántas veces ha sucedido, en qué contextos, desde cuándo o a partir de cuándo esto se ha manifestado y si es una cosa que se mantiene, una situación que se está manteniendo de una forma, digamos, que sigue siendo así y no mejora, o es una situación que en algunos momentos sí que aparece y en otros momentos no está, y este incremento y desaparición hace que uno pues también se cuestione cosas. Vamos entonces a definir lo que se entiende por deseo sexual inhibido o hipoactivo y cuándo realmente esto nos llevaría a un análisis o a una preocupación de que algo realmente está pasando. Bueno, es importante que sepamos que la actividad sexual, señores, tiene dos partes, la parte física, biológica y la parte emocional. Y estas dos partes, estas dos áreas importantes en el ser humano o en los seres humanos, tanto en el hombre como en la mujer, se complementan. Y si bien es cierto de que hay muchas, en ocasiones hay causas que son orgánicas, que lo vamos a ir hablando, con mucha frecuencia los problemas que se presentan en la parte del deseo tienen que ver con factores emocionales, digamos, con factores de nuestra mente, con factores psicológicos. Llámenlo ustedes como ustedes quieran, para ustedes sea más fácil, pero que tienen que ver con factores que nosotros sí que podemos eh, manejar de una forma más fácil o de una forma. ¿Esto qué significa? Que nosotros podemos identificarlos y solucionarlos de una manera, en cierta medida, más, yo diría que es más fácil que si fuera un problema pues biológico o orgánico, que en ocasiones necesita otro tipo de intervenciones como cirugías o como uso de otras soluciones a nivel médico. Entonces, si la parte psicológica, yo como psicóloga digo que con ciertas técnicas, con cierto apoyo, puede solucionarse. ¿Qué lugar ocupa el deseo sexual en la esfera de la sexualidad humana? Hay 5 fases en la sexualidad humana. 5 fases. Imagínense ustedes que la fase del deseo es la primera fase de la sexualidad. ¿Y estas fases cuáles son? La fase del deseo, la fase de la excitación, la fase de la meseta,
el orgasmo y la resolución. No siempre tiene que ver que haya una dificultad en el inicio para que no se llegue bien al final. O no quiere decir tampoco que no se empiece bien y no se termine o se interrumpa a mediado de las relaciones. O no quiere decir de que a pesar de que usted no tenga un deseo latente, cuando usted inicie la relación, el deseo puede aparecer. Entonces, sin dar más preámbulos, ¿a qué llamamos problemas en el deseo o que pueden tener ustedes que se estén cuestionando que existen dificultades en el deseo sexual, ¿verdad? Vamos a decir que estaríamos hablando de una falta de interés en las relaciones sexuales, que puede ser puntual o que puede ser, digamos, pues más estable en el tiempo. Quiere decir que lleva mucho tiempo en que usted no ve que este deseo sexual se mantiene estable o usted ve que lleva tiempo sin tener ninguna apetencia sexual y usted se está preocupando o está analizando en determinadas ocasiones qué es lo que puede estar sucediendo. Es interesante que también digamos que el deseo, es interesante que digamos que el deseo sexual, tanto en el hombre como en la mujer, se manifiesta o tiene una finalidad diferente. Quiere decir, ¿por qué lo digo? Porque en muchas ocasiones, el deseo sexual en un hombre pues tiene la finalidad de llegar a una penetración o de llegar a una eyaculación y sin embargo en la mujer el abanico es más amplio porque experimenta el placer de otros muchos modos y de una distinta forma en todo el proceso, en todas las fases. Entonces, el deseo sexual en la mujer no siempre va a ser el deseo de tener una relación sexual, es decir, de tener el coito propiamente dicho. Según el modelo de Basson, yo voy a estar hablando de ciertas cosas para que ustedes se vayan ya quedando con algunos términos. Él llamó el que pudiéramos hablar sobre realmente un trastorno en el deseo sexual y él le llamó que sería hipoactivo. Cuando la mujer no experimenta de forma espontánea el deseo o la apetencia sexual, pero tiene la capacidad de activarlo de forma voluntaria y tendría así un funcionamiento normal. Entonces ya ahí vemos un claro punto. A veces no es espontáneo el deseo, pero si usted de forma voluntaria realiza acciones o realiza, digamos, se pone en fase de buscar ese deseo, lo puede experimentar. Sin embargo, cuando realmente, pues por ejemplo, para los manuales médicos, los manuales de diagnóstico, se hablaría de que hay un problema de disfunción en el deseo sexual, cuando hay una ausencia o deficiencia de fantasías sexuales y de deseos de actividad sexual que provoca un malestar acusado o dificultades interpersonales. Quiere decir que a tal punto ha llegado su falta o su pérdida de interés sexual, ya sea tanto en lo real como en su mente, en sus fantasías, porque quiero decirle que todas las personas o la gran mayoría de las personas, a no ser que haya algo verdaderamente en la mente, todas las personas, pues tienen fantasías sexuales. Es una cosa normal porque las fantasías sexuales son pensamientos, ¿no? Son pensamientos, imaginaciones y entonces están en el pensamiento. Y usted puede tener deseo sexual incluso en sus fantasías, aunque esas fantasías no sean realizables, pero usted se siente con deseos de tener una relación sexual y usted siente que ese pensamiento, que esa imaginación, que esa creación de su mente o ese ensoñamiento o eso que usted está visualizando o está imaginando o está recordando le despierta y le excita. Entonces, en ese momento podemos saber
que si usted no tiene ni con el propósito real frente a una persona o un estímulo o una situación real que le despierte el interés, no tiene deseo sexual y tampoco tiene a nivel de fantasías o imaginación, tampoco se siente con una excitación o digamos tampoco se siente con una motivación o con un interés en la sexualidad o piensa que esto ha disminuido muchísimo, pudiéramos estar hablando de que realmente hay una afectación en lo que es el deseo sexual. Entonces, pudiéramos también hablar de que la ausencia o disminución de pensamientos o fantasías sexuales y de interés de iniciar un encuentro sexual en presencia adecuada de inductores externos de ese deseo, es decir, de cosas que nos motiven, teniendo presente el momento, por supuesto, del ciclo vital de la persona, en este caso de las mujeres, estamos hablando de mujeres. Porque por supuesto que hay factores como la edad, como el estrés, como si hay dificultades en la pareja, si usted está en tensión, si usted ha salido recientemente de algún proceso médico, quirúrgico, por supuesto que está, digamos que, eh, clara cuál es la causa de por la cual usted ha perdido o en usted ha disminuido el deseo sexual. También es interesante que sepan, como lo que estábamos diciendo, de que en dependencia del ciclo, de la normalidad, de la etapa de la vida en la que se encuentra la mujer, si no hay nada que tenga como una causa obvia que justifique ese bajo deseo sexual, por ejemplo, hormonal, porque se sabe que em, en las mujeres funciona mucho, tanto las mujeres como los hombres tienen testosterona y la testosterona pues es una hormona que tiene un papel muy importante en la respuesta y en el interés sexual humano. O sea que un exceso de testosterona, digamos que puede incrementar muchísimo lo que es el deseo o el interés sexual. Y en cambio, una disminución o una pérdida de la cantidad de esta hormona, de la testosterona, pues puede estar influyendo en lo que es la disminución del deseo sexual, la disminución del interés en la sexualidad. Y en las mujeres, pues también influye muchísimo lo que es los estrógenos, eh, lo cual no quiere decir que digamos que sea solamente producto de las hormonas en la pérdida de interés del deseo, ¿vale? Porque puede ser que usted no tenga la cantidad de hormonas por cualquier causa biológica propiamente suya o de la etapa en la que usted está, de su etapa de vida en la que usted está, y que por ley de vida ya le está correspondiendo pues perder algunas hormonas, pero sin embargo su interés, ese ímpetu, ese deseo existe. Y entonces, ¿qué es lo que se recomienda en esos casos? Pues el uso de geles, de lubricantes, porque la mujer tiene deseo, el deseo está, la fantasía, el interés sexual está, pero sin embargo a veces rechaza las relaciones, pues porque no se siente muy a gusto por la falta de lubricación, porque está, digamos, algunas partes de sus órganos femeninos no están sintiendo la misma brillando como antes lo hacía. Y entonces en ese caso pues ya se ve claro que no es que haya una pérdida del deseo sexual, sino que hay una afectación hormonal que puede resolverse de otras maneras. Pero aquí vamos a hablar en el caso, entonces vamos a diferenciar en cuáles son los factores externos o los factores biológicos que pueden estar influyendo en una aparición de una pérdida de interés sexual y cuáles son cuando realmente es una pérdida debido a causas psicológicas. Entonces, miren, quiero compartirles un resumen que ha hecho Froilán Sánchez, que es uno de los investigadores más importantes en España. Bueno, en este caso trabaja en Valencia.
sobre investigaciones en el deseo sexual hipoactivo en el caso de las mujeres. Y le voy a decir claramente, se lo voy a leer breve, así de esta manera, para que ustedes sepan cuáles son las causas médicas que interfieren en y que provocan el deseo sexual disminuido en las mujeres. Por ejemplo, enfermedades crónicas como la anemia, las cardiopatías, la neoplasia, es decir, los cánceres, ¿no? Otras como alteraciones hormonales, el déficit androgénico, el hipotiroidismo y otras causas, como les dije, de la testosterona, los estrógenos. También habla de las entidades que generan trastornos de la excitación sexual, por ejemplo, estar en el climaterio, las enfermedades cardiovasculares, neuroendocrinas como la diabetes. En el caso también de las cirugías de mama, úteros, ovario o próstata, que además de los problemas hormonales que conllevan, generan sentimientos de castración y desvalorización que abocan a un trastorno del estado de ánimo y del deseo erótico. Los fármacos, por ejemplo, los fibratos, bloqueadores beta y diuréticos, la sulpirida y la cimetidina, los antidepresivos, los antiandrogénicos, por ejemplo, para la patología prostática, tratamientos de calvicie, los anticonceptivos con efecto antiandrogénico. Y quiero decirles, señores, que sepan que tanto la mujer como el hombre tienen próstata. Por eso es que aquí estamos hablando de mujeres, pero también estamos hablando de la próstata, ¿vale? Eh, Otros factores como causa médica son el consumo de sustancias de abuso como el alcohol, el tabaco, la marihuana o el cannabis. Marihuana o cannabis viene siendo lo mismo. Heroína y opiáceos, la cocaína y las drogas de diseño como el speed, el MDMA o éxtasis. ¿Vale? Hay causas que no tienen que ver con estas médicas de las cuales le he hablado y las causas psicológicas que intervienen y que influyen en la pérdida del deseo sexual son, por ejemplo, las causas individuales, la educación sexual restrictiva, la falta de interés sexual por experiencias negativas. Experiencias negativas quiere decir traumas que la persona ha tenido muchas veces de la infancia o tal vez ya no tanto de la infancia, sino, digamos, ya de joven o de adulta, como que ha sufrido situaciones traumáticas referentes a la sexualidad, encuentros sexuales no deseados, problemas en parejas con las que ha tenido o incluso en caso de violaciones también. Después puede aparecer la pérdida y el rechazo a la actividad sexual. Una orientación sexual no definida o no autoaceptada, alteraciones psicológicas, la anedonia sexual, otro tema como la anedonia sexual, que puede aparecer en otro tipo de circunstancias que si ustedes quieren, puedo hacerles videos, muchos videos referidos a cuando aparecen los síntomas en otras enfermedades, pero que también tienen una presencia en la disminución de la actividad sexual. Vale. Otra de las causas psicológicas, que ya no son las individuales, son las secundarias a la relación de pareja. Es decir, si en su pareja, en su relación de pareja hay problemas, hay discusiones, hay conflictos, hay tensiones, hay agresividad, hay malos entendidos, es muy probable que producto de esto usted lo esté vivenciando de forma negativa. Hay problemas incluso de comunicación, ¿vale? Que parecen nada, pero son súper importantes. La falta de comunicación, la falta de detalles, la falta de muchas cosas en la pareja o el exceso, cuando hablamos de problemas de conflictos, generan una pérdida en el deseo sexual, sobre todo en este caso en las mujeres. La falta de comunicación, discrepancias en la forma de entender la sexualidad, cambios físicos, psicológicos o estéticos en uno de los miembros
que inhiban el deseo del otro, patrones de comportamiento sexual rígidos y monótonos, utilización de la conducta sexual como, como elemento, como elemento para tener a la pareja. El uso de la relación sexual como elemento de poder y control en la relación, disputas continuas, etcétera. El alcoholismo o el consumo de otras sustancias de abuso por parte de la pareja puede provocar episodios de celos, disfunción eréctil y agresiones con repercusión sobre el deseo. Y la disfunción sexual de la pareja quiere decir que si su pareja tiene una disfunción sexual, esto a la larga también puede mermar su propia autoestima y hacer que usted tenga pérdidas en el deseo sexual. Esencialmente, por ejemplo, disfunción eréctil, eyaculatoria o de deseo. Esto estamos hablando de la mujer. Si su pareja está presentando una disfunción sexual, a usted también esto le repercute y usted también puede perder la motivación, puede perder el interés y puede disminuir su motivación y su deseo sexual. El tránsito por periodos de pérdidas, por ejemplo, los duelos, dificultades económicas y laborales o frustraciones amorosas. Quiere decir, en ocasiones, las infidelidades, el desamor, la falta de cariño, el sentir que falta el apoyo, sobre todo, todas estas cosas que merman un poco la autoestima, hacen que también se pierda el deseo sexual. El tránsito, sigue el doctor diciendo, el tránsito por periodos de crisis vital, por ejemplo, la emancipación de los padres, la jubilación, cumpleaños críticos, la crisis de los 40, la crisis de los 50, el casamiento, embarazo, posparto, nacimiento de hijos, síndrome del nido vacío, etcétera. Entonces, llegados a este punto, ¿qué es lo que quiero que recordemos? Que tanto en el deseo sexual tan importante es la parte biológica como la parte psicológica, porque ya les he mencionado dos fuentes básicas que pueden hacer que el deseo sexual disminuya, tanto las causas médicas u orgánicas como las cuestiones psicológicas. Y para terminar, decirles que con una terapia adecuada, con una terapia personalizada, bien estructurada, enfocada a su situación real, al momento en el que está viviendo, a la pareja, a lo que están pasando en pareja, en caso de que estén en pareja, o si usted no está en pareja, pero está experimentando problemas en la sexualidad, porque no quiere decir que el hecho de no tener pareja, usted no está teniendo relaciones. No por no tener pareja no quiere decir que usted no tenga por qué tener relaciones, porque el deseo sexual es la primera fase. Es lo que le está diciendo a usted si realmente usted quiere o si usted quiere tener incluso o permitir tener el acercamiento físico de otra persona. Pero también hay una cosa, incluso cuando usted no desee tener una relación con otra persona, si usted mantiene su fantasía, si usted mantiene ese deseo en su mente, usted puede buscar otras formas de mantener vivo o de llevar a cabo esa parte sexual que está viva en usted, que es importante porque es parte de la salud también del ser humano. Si bien, si usted no tiene si usted está en una edad sexual activa y usted no tiene relaciones sexuales, no se va a morir. No, porque no se va a morir si usted no tiene relaciones sexuales. Esto no es una necesidad vital como lo es el respirar, como lo es el tomar agua, como es el comer, ¿no? No, no se va a morir por no tener relaciones sexuales, pero sí se va a sentir en determinada manera con baja autoestima, va a tener, digamos, malestar emocional si usted estando con la
con el deseo de tenerlo o no lo tiene. No, porque hay cosas personales que se lo están impidiendo. Estoy aquí para apoyarlos. Voy a continuar haciendo esta serie de videos para poder seguir acompañando y apoyando lo que es la psicoeducación en cuanto a sexualidad y a mejorar esta relación que tenemos con nosotros mismos y con los demás. Porque en la medida en que más nos conozcamos, en la medida en que más profundicemos en estos temas, nuestra mente también nos va a ayudar a tener más y mejores relaciones sanas y felices. Recuerden que cada relación, digamos, no con personas diferentes, sino incluso hasta con su misma pareja, cada relación sexual es distinta, y no siempre tiene que ser genial, fantástica. Hay ocasiones en que simplemente el estar abrazados, el sentir el cariño, el tener juegos previos como la focalización sensorial, ayudan muchísimo a experimentar placer. Y hay muchas cosas que pueden, tanto como a nivel de terapia o a nivel de ejercicios o a nivel de actividades o a nivel de situaciones, que pueden ayudar a mejorar y a desencadenar lo que es el deseo sexual. Porque el deseo sexual, como también está a nivel mental, si usted entrena esta estas fantasías, si usted empieza a generar acciones, esta ilusión, esta misma actividad va a provocar que su deseo por sí empiece a florecer y usted se sienta más motivado a tener esas relaciones sanas, felices y satisfactorias de las cuales les estoy hablando. Cualquier duda, déjenmelo escrito en los comentarios y próximamente estaré subiendo más videos relacionados. Muchísimas gracias y hasta un próximo video. Gracias.